La inteligencia artificial ya no solo responde, ejecuta, navega, decide. En 2026 hemos pasado de chatbots pasivos a agentes capaces de operar en nuestro sistema, gestionar correos, interactuar con aplicaciones y tomar decisiones sin supervisión constante. Proyectos como OpenCloud marcan un punto de inflexión. IA que trabaja por nosotros, incluso mientras dormimos. Pero cuando una IA tiene acceso a nuestros sistemas, nuestros datos y nuestras decisiones, la pregunta ya no es qué puede hacer, es si estamos preparados para darle las llaves. Hoy lo analizamos en Conversacional, con Rodrigo Fábregas, Pre-Sales and Delivery Manager en Fides, y Eduardo Cano, responsable del área de negocio Customer en Nomad Mood. Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Encantado de compartir este ratito aquí con vosotros, contigo concretamente. Bueno, pues nada, empecemos. Vamos a intentar hablar de OpenCloud, un poco, pues como yo intento darle forma, ¿no? Para intentar hacer llegar y entender cómo es la IA agéntica en este momento, porque ahora mismo, pues la gente creo que se queda con el concepto de IA como ChatGPT, ¿no? O sea, cómo puedo cortar el jardín de la mejor forma posible sin romperme las uñas y cosas así, y eso no es la IA actualmente. Generalmente se tiene la idea de que es humo, de que esto va a desaparecer, que es una burbuja y nada más lejos en este momento. Entonces, pues mi idea era traer un poco OpenCloud, que es un agente de IA con bastante repercusión inicial. Ha batido récord en GitHub de estrellas. Y bueno, pues quería, Eduardo, que tú pasaras a explicar un poco pues, cuál es el objetivo, cuál es el funcionamiento, qué es ahora mismo OpenCloud. Bueno, OpenCloud, por resumirlo y por ponerlo muy sencillito, al final es esa IA agéntica. Por ponernos un poquito en contexto, a finales de 2024 decíamos que el 2025 iba a ser el año de los agentes. Yo tenía un poquito de duda porque digo, esto hay que tangibilizarlo, esto no que no termine de verlo, claro que iba a ser la IA agéntica, pero ¿cómo, no? Y en el 2025 sí que empezamos a ver los primeros agentes, los agentes embebidos, ¿no? En los modelos de lenguaje como ChatGPT, propio Gemini, Claude, pero era el Cloud Cowork que ha salido ahora, bueno, asistentes de programación, pero no dejaba de ser muy reactivo y sobre todo con acciones muy, muy concretas, muy aisladas. Sí, te abría y el agente de ChatGPT te podía abrir un navegador, te podía hacer búsquedas, por ejemplo, en un Trivago, pero se quedaba ahí. Con OpenCloud lo que conseguimos ya es esa IA agéntica de verdad, y la principal diferencia es que un modelo de lenguaje es reactivo, está esperando a que tú interactúes con él, a que conoce todo lo que hay de Internet, pero simplemente te devuelve texto, y con un OpenCloud, es decir, el concepto de IA agéntica, lo que tenemos es una inteligencia artificial que hace cosas, que es proactiva, con todo lo bueno y con todos los riesgos que eso puede tener. ¿Es OpenCloud el que lo hace por sí mismo? OpenCloud en realidad es ese agente, son esas manos de la IA, pero el cerebro que tiene por detrás es el modelo de lenguaje. Y el modelo de lenguaje puede ser ese ChatGPT, ese Gemini o cualquier otro modelo open source, de esos abiertos en realidad, habría que decir más que open source, pero modelos open source que conocemos como puede ser Mistral, puede ser Kimi, puede ser Qwen o cualquier modelo de lenguaje que haya hoy en día de inteligencia artificial. Y ese es el cerebro de la gente, en este caso de OpenCloud. Sí, actualmente, bueno, para hacer diferenciación sobre todo de lo que es un agente actualmente, quiero puntualizar también o apuntalar más bien que es, como tú bien decías, es un agente proactivo, es decir, es una inteligencia artificial que no espera que tú hagas algo, sino que directamente pues, se dedica a hacer cosas de forma proactiva y no es simplemente algo que te llega a preocupar. Por ejemplo, conozco casos, ¿no? De que pues te llega pues una factura o tienes que pagar el IVA del trimestre, ¿no? A Hacienda, pues digamos que se puede encargar mediante, pues como son agentes y tienen una personalidad concreta que tú le puedes dar, se puede encargar, pues por ejemplo, de prepararte la facturación del IVA trimestralmente en el caso de que seas autónomo o una empresa, ¿no? Es este tipo de cosas que no requieren que tú participes. O sea, dándole forma a lo que estabas comentando, Eduardo, pues es, digamos, tener un compañero, tener un mayordomo, ¿no? Que se va a encargar en un Eso futuro, es. poco a poco, eso es la IA agéntica, como digo, no es un Sí. ChatGPT. De momento es ese mayordomo que pasa dentro de tu computadora, de tu ordenador, de tu dispositivo,
que hace cosas, todo lo que tú puedas llegar a hacer en tu ordenador. En un futuro no demasiado lejano también veremos eso que se llama la Embodied AI, que será con robots, tal, que no estamos tan lejos de eso, pero de momento pasa en tu máquina. Lo que te pregunto aquí, Rodrigo, y es un muy buen ejemplo el que has hecho, te puede preparar de esa declaración trimestral del IVA, pero ¿le darías hasta la cuenta corriente para que haga el ingreso? ¿Hasta dónde nos quedamos? Porque por poder lo puede hacer. Eso da un poquito de vértigo, ¿no? Bastante vértigo, Eduardo, desde luego. Yo ahora mismo no lo doy ni los buenos días, la verdad. Yo soy muy precavido, lo tengo corriendo lo tengo en un sistema muy, muy aislado y lo tengo para cosas muy contadas. Y creo que los dos sabemos de esto bastante. Es decir, ahora mismo como tú bien has dicho, la IA agéntica el año pasado iba a ser 2025, 2026 todavía estamos ahí, pero hay muchísimo desconocimiento. Sobre todo, más que sobre las capacidades o la proactividad que pueden llegar a tener, es los riesgos. A mí me parece ahora mismo algo a tener sobre algodones, digamos, muy, muy protegido para que no se te descontrole, o por lo menos con la capacidad de asumir que se te va a descontrolar y que te puede llegar una factura, además, gordísima. No solamente, pues, que el IVA te puede llegar a pagar 5.000 euros el próximo trimestre y tú dices, ostras, esto no es lo que yo quería, ¿no? Entonces, Claro, bueno, pues más o menos que me comentes tú también un poco el uso que crees que le podrías dar dentro de claro. unos guardrails. Claro, a ver, lo primero, y sobre todo, y cuando empezamos a hacer o implementamos un agente, lo primero siempre es prudencia, hay que ser precavido. Mi mensaje también es, no hay que tener miedo, ¿vale? No nos asustemos. Lo único que pasa es que tengamos cabeza, es decir, no demos acceso a nuestras cuentas bancarias, ni demos acceso todavía, ¿vale? Sobre todo cuando estamos empezando a nuestro email personal o a nuestro email del trabajo. Cuidado, según vayamos iterando y vayamos como has comentado, Rodrigo, estableciendo bien esas medidas de seguridad, esos guardarraíles, es cuando podemos ir poquito a poco escalando, ¿vale? Entonces, hay algo importante que has comentado, como es el tema de los costes, el tema no solamente de que te des acceso a tu cuenta bancaria para que pueda hacer una transferencia y te la líe, sino que al final, y sobre todo, probablemente todos los que nos están escuchando, lo que tengan en la cabeza es, oye, ¿qué pasa con los costes? Porque esto he oído, dicen que es un coste variable, que consume por tokens. Sí, aunque el consumo por token está muy reducido hoy en día, ¿de acuerdo? Y podemos hablar de, simplemente para ponerlo en contexto, un artículo de 1.000 palabras a lo mejor cuesta 2 céntimos o menos de 2 céntimos, pero no tenemos un agente para que nos haga un artículo de 1.000 palabras, ¿vale? El problema puede ser esa gente que está haciendo llamadas a herramientas, que está llamando a los modelos del lenguaje y pueden entrar en bucle con un tema que se atasque y está consumiendo tokens. Entonces, ahí hay un riesgo, ahí hay un problema, pero que tengamos todos o que seamos conscientes de, como tú has comentado, primero hay que aislarlo, se puede aislar en nuestro ordenador personal a través de Docker, a través de un sandbox. Lo ideal, si lo hacemos en nuestro ordenador personal, es con una máquina virtual, ¿vale? Esto que suena a lo mejor es muy complicado, muy difícil, hoy en día instalar este tipo de cosas no es complicado. Si no tenemos ni idea, pues viendo tutoriales o incluso preguntando a la misma IA nos va a llevar y nos va a guiar paso a paso, ¿vale? No tengamos miedo a eso, no hay que ser ingeniero ni hay que ser programador. Lo ideal sería tenerlo en un entorno todavía más aislado, por ejemplo, se han puesto en moda los Mac Mini como el dispositivo ideal para tener ahí ese agente aislado y poder trastear y darle acceso a cosas que no sean críticas para nosotros, ¿de acuerdo? Pero puede ser cualquier ordenador que tengamos más viejo, incluso hasta una Raspberry Pi. Pero lo más importante es, a la hora de, por ejemplo, hacer o conectarlo a ese cerebro que es el modelo de lenguaje, si usamos un ChatGPT, no hacerlo a través del API Key, que es ese consumo variable, sino hacerlo a través del OAuth, o sea, el Open Authorization. ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo de pago, por ejemplo, el Plus, que son los 20 euros al mes, lo que va a hacer a través de esta conexión que solamente gaste los tokens que tenemos en nuestro plan, ¿de acuerdo? Y si nos quedamos ya sin esos tokens, nos va a pedir que añadamos créditos. Eso con el caso de ChatGPT. Gemini no tiene esta opción, ¿de acuerdo? Pero también podemos conectarlo a otros modelos de lenguaje más baratos o mucho más pequeños. Podemos conectarlos a un WEN. Podemos incluso, si nuestro ordenador tiene capacidades, bajarnos ese modelo en local y al tirar en local no está consumiendo tokens, pero sí que es cierto que necesitamos ya una tarjeta gráfica de 12 o incluso de 16
gigas, ¿vale? Que no son poca cosa. Podemos tenerlos en un servidor privado virtual, que son 5, 8, 10 dólares al mes. Entonces ahí, bueno, pues si subes el modelo en local, a lo mejor no tienes espacio y tienes que contratar más espacio, pero ahí ya estás aislando a la gente. También muy poca gente conocerá, pero para el que quiera empezar sin fricción, sin líos, casi plug and play, hay una opción con el modelo de lenguaje Kimi. No sé si todo el mundo lo conoce, es un modelo de lenguaje masivo, es un lenguaje modelo enorme, está a la altura en benchmarks de los ChatGPT, de Gemini, incluso de Claude, y tiene su modelo comercial y también es un modelo open source, es decir, que lo puedes descargar, lo que pasa es que no te va a caber en tu ordenador local, lo tendrías que tener en la nube, en un entorno privado, pero tiene ya integrado lo que ellos llaman Kimi Cloud, es decir, la integración nativa con Open Cloud. Entonces, simplemente lo que pasa es que tienes que tener un modelo de pago, en este caso es de 40 euros al mes, o 40 dólares al mes, y con ese modelo ya tienes Open Cloud. Eso sí, con algún coste. El coste es, aparte del coste mensual del modelo, el coste es que solamente va a utilizar como cerebro Kimi 2.5, aunque es lo suficientemente bueno o es tan bueno como un ChatGPT o un Gemini, y al final tú estás usando servidores que están en China y no cumple con la AI Act. Pero a nivel usuario, a nivel particular, a nivel voy a probar qué es esto, te vale. A nivel de tú hacer cosas como particular, como usuario, te vale. Y si eso te convence, si eso empiezas a ver, oye, qué utilidades tiene y quieres experimentar más, luego ya es cuando puedes pasar a me configuro OpenCloud en local y empiezo a hacer ya cosas, o en local, o en un servidor, o donde sea, pero ya empiezo a tener otros modelos de lenguaje, ¿no? Con el tema de que solamente consuma nuestro modelo, perdonad, nuestro plan de suscripción, por ejemplo, en el ChatGPT, haciendo la conexión no con las API keys, sino con el Open Authorization, para eso tenemos que tener un plan de pago, evidentemente, tenemos que tener un plan de pago que puede ser los 20 dólares al mes. También comento, si hay gente que no está utilizando un modelo de pago de ChatGPT, de un Gemini, de un lo que sea, no se está sacando el máximo de la inteligencia o la inteligencia artificial. De hecho, yo, bueno, pues tengo tres modelos de lenguaje que sí que estoy utilizando para integrarlos en OpenCloud, para hacer esos fallback, es decir, cuando me consumo el crédito que tengo en ChatGPT que me pase a otro que también puede ser de pago, o a un modelo gratuito mucho más pequeño, pero que para rutinas básicas me puede valer. Pero si queremos sacar el máximo de la inteligencia artificial, mi consejo es, si alguien no está utilizando el plan más básico de un ChatGPT o de un Gemini, se está perdiendo todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y en este caso la integración con sobre todo pensando en ChatGPT, con un OpenCloud. Muy bien. ¿Tú qué uso le das, Eduardo, por curiosidad, así entre nosotros? Bueno, pues el uso que le estoy haciendo sobre todo es a nivel, yo tengo una fanpage y me estoy creando agentes que me hagan la auditoría de accesibilidad, de diseño, de contenidos, me recogen contenidos afines a esa fanpage que estoy, yo simplemente tengo un fan, lo monto mucho en bici, lo que me he hecho es una fanpage sobre todo de entrenamientos indoor, tomando como referencia lo que es un simulador virtual, y lo que he hecho es una fanpage en español porque no lo hay, todo lo he hecho con inteligencia artificial y lo que tengo son agentes que recopilan contenido relacionado, contenidos de entrenamiento, contenidos de actualizaciones sobre ese simulador virtual, van creando el contenido y lo van publicando en el site. Eso es simplemente experimento mío para ver cómo funciona, para ver las capacidades. También, evidentemente, lo que lo tengo es conectado con mi correo solamente para que me haga resúmenes. No quiero que me envíe correos. De momento no es lo que comentábamos antes, Rodrigo. No me fío de que empiece o que envíe ciertos correos. El personal, no el del trabajo. ¿Qué cosas sí que quiero hacer? Bueno, pues imagínate que si te vas a comprar un vehículo nuevo, el poder tener un agente que te haga todo ese research de, oye, el tipo de vehículo y presupuesto que tengo, que me haga los informes, que me lo envíe, pero aparte que negocie y que ya sí envíe emails a los concesionarios, pues pidiendo precios, pidiendo ofertas, bajando precios. Para eso yo utilizaría mi email personal.
todavía no me atrevo, pero sí que le puedes hacer un email gratuito en Outlook, en Gmail, que parezca serio, formal, y al que tenga acceso el agente y que utilice ese email para enviar correos, para negociar, para que cree, bueno, para que te envíe los informes. Es importante saber que el interfaz que tenemos con OpenClaw, por ejemplo, puede ser nuestro Telegram. También WhatsApp, pero yo recomiendo Telegram, ¿vale? Entonces, tú a tu agente le puedes decir, oye, he visto, por ejemplo, he visto en este concesionario este vehículo o lo que sea, que está en el precio o en el rango que yo quiero, no lo tenías tú en tu memoria o lo tienes tú en los que estabas contactando, mételo, contáctale, busca quién es el comercial, di que quieres concertar una visita, di que este es tu presupuesto y a ver qué puedes sacar. Bueno, pues eso con una instrucción en Telegram ya haces que el agente incluya o haga esas tareas que hemos dicho, ¿no? Que sea proactivo. Exactamente, porque no olvidemos que no se trata únicamente de, digamos, una conversación que tienes con él. Él toma la iniciativa de contactar con los diversos concesionarios, con los diversos, incluso hacer una búsqueda en Google Maps, porque le puedes dar la API key de Google Maps y puede buscar, pues, dónde está más barata la gasolina y hacer una tendencia, hacerte un informe, cuál ha sido, en fin, puede hacer un montón de cosas porque puede hacer consultas, digamos, de libre albedrío, por así decirlo, mientras él pueda conseguir su objetivo que tú le has pedido. Es decir, que puedes pedirle todo este tipo de cosas. Hay un proyecto que, bueno, que quiero comentar un poco en modo de anécdota más bien, que trata sobre alguien que le ha dicho a su OpenClaw que tiene una wallet de $10 y que no vuelva hasta que no tenga $20 en la wallet. Entonces, bueno, le quiero hacer seguimiento, lo escuché hace un tiempo y bueno, pues me parecen, son casos curiosos. Es decir, luego hay casos también del día a día, ¿no? Pues que son, pues como tú estás comentando. Yo en mi caso particular, yo estoy dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Pues me gusta cuestionar las cosas mucho y lo que estoy haciendo es poner un adversario, es decir, poner un agente adversario que esté pues haciendo juicio, ¿no? De todas las acciones que esté haciendo. Es decir, le digo estrictamente los requisitos, los parámetros, no quiero que superes esta cantidad de tokens, no quiero que se supere esta cantidad pues de coste, ¿no? Entonces, bueno, pues el uso de tokens entre los dos pues se reduce bastante porque no hay un contexto anterior. Entonces, bueno, pues estoy ahí jugando en ese sentido. Bueno, esa lo voy a hacer yo también, lo voy a experimentar. Me parece interesante, muy buena. Sí, sí. Sí, ahora mismo sí. ¿Cómo, en tu día a día, Rodrigo, también, qué cosas estás haciendo? Entiendo que tú también has hecho lo has conectado por API Key, por Open Authorization, como ya he comentado, o cómo controlas ese coste de los tokens. Es un control un poquito arcaico y le doy 5 euros como un niño pequeño que se vaya a comprar la chuche de tokens, ¿no? Y luego, pues cuando se gastan, me dice, oye, que se me han acabado, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues le doy otros 5, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber, no hay que saber demasiado, pero sí hay que tener por lo menos conceptos mínimos de coste para que no te llegue una sorpresa luego a fin de mes. O sea, conozco casos de que en un día se te consumen 160 euros haciendo llamadas a la API de OpenAI y eso es una barbaridad, ¿no? Porque eso no hay vuelta atrás. Es decir, eso no hay a quien echarle la culpa, sino más que a ti mismo. Para mí ahí está la clave y por qué priorizo con OpenClaw ChatGPT es precisamente porque tenemos un poquito más del control del coste que con un Gemini, ¿de acuerdo? Pero da igual, a poco que sepamos un poquito y no que sepamos, sino que podemos poner un modelo como Mistral o un modelo como Qwen. Bueno, ahí son modelos más pequeñitos y modelos en donde no tienes el consumo de tokens, aunque no te van a cobrar, ¿no? Ese extra, si te pasas, porque no te vas a pasar, es el modelo. Y también a nivel, y yo creo que una pregunta también recurrente es sobre todo cómo controlamos temas de seguridad, porque OpenClaw cuando salió, que si gateways expuestas, que si prompt injection, ¿cómo lo estás haciendo? ¿O tienes algún truco o directamente también es control manual, el entender qué es eso de las skills y comprobarlo como o alguna medida de seguridad? En este momento lo estoy corriendo en una máquina Docker, o sea, lo tengo en un contenedor Docker, todo muy, muy aislado, muy, muy restringido, no por miedo, sino porque es que yo suelo ser muy dejado para mis experimentos, entonces no quiero eso, que dentro de una semana lo revise otra vez
y me encuentro con una sorpresa desagradable. Entonces, bueno, lo tengo todo muy cerrado. El tema del API Gateway, ahora mismo lo tengo bastante cerrado. Está todo muy restringido a nivel de red, con lo cual todo queda en casa, literalmente. Y bueno, no quiero correr riesgos. Más adelante, cuando esto deje de ser, como yo lo pienso que ahora mismo es algo casi experimental, ¿no? O sea, no está factorizado, no está industrializado de tal modo que se pueda vender como un producto que llegará el momento, yo estoy seguro de ello, en el cual pues todo esté mucho más controlado, haya todo sea no code, no tengas que elegir nada, sino que todo sea un producto, ¿no? Con Claro. una serie de beneficios. Claro, has comentado algo interesante y sobre todo para los que nos estén escuchando. A ver, el crecimiento que estamos teniendo con la IA es exponencial. Entonces, ¿por qué tanto ahora con OpenCloud? ¿Por qué tanto? Y a lo mejor dentro de un año estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Los humanos tenemos el defecto de pensar que el crecimiento, porque estamos así diseñados, es lineal, es algo que podemos tocar, y muchas veces parece que estamos viviendo en un hype continuo. Siempre es todo es shocking, pero es que es así porque es el crecimiento exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante ya, pero ya como individuos, ¿vale? Al margen del trabajo, al margen de lo que hagamos, el meternos en esto, el entenderlo, el trastear. Por eso he puesto yo primero el ejemplo de Kimi Club, pero da igual, estás hablando de Docker, si a lo mejor alguien que no sea técnico dice, ¿qué es esto de un Docker? Miraos tutoriales, seguidlos, es sencillo de implementar, no es nada complicado y si tenéis un ordenador viejo, hacedlo ahí y a lo mejor no hagáis ni medidas de seguridad en el sentido de ponerlo para trastear, pero sin darle acceso a vuestro email ni a nada importante. Evidentemente, cuando digo esto de mediar, que no pongáis medidas de seguridad, me refiero para trastear en un ordenador viejo que no tengo acceso a vuestras cuentas, ¿vale? Pero es importante ponerse, porque lo que has comentado, Rodrigo, en muy poco tiempo va a ser, esto cuando hablábamos de la alfabetización digital hace 20 años, de que era necesario, oye, tener skills no hace 20 años, hace 30 años, en Excel, en PowerPoint, en Word, luego cuando venía Internet, el saber esto cómo te va a impactar, el tema de las redes sociales, no porque tú estés en redes sociales, sino cómo impacta el marketing, cómo impacta el negocio, cómo está cambiando y cómo de la inversión en publicidad tradicional, cómo íbamos yendo al mundo digital. Bueno, pues ahora estamos en esa transición, ¿no? El tema de los agentes sí o sí va a cambiar la forma de trabajar, va a reconfigurar trabajos, va a hacer el debate que estamos teniendo todos. Algunos trabajos incluso desaparecerán, los de primer nivel de call center. Pues, oye, yo os animo a que veáis la demo de Eleven Labs que sacó hace unas semanas de alguien que pierde, era una demo, pero de alguien que pierde un vuelo, llama y lo que está por detrás es una IA de Eleven Labs, una IA conversacional, que si no te lo dicen, habla igual que un humano, respira como un humano, tiene las pausas como un humano, empatiza como un humano, bueno, empatiza incluso más, ¿vale? Entonces, todo eso va a cambiar. ¿Qué significa? ¿Que vamos a destruir trabajos? Algunos se destruirán, otros se recompondrán, otros se crearán nuevas formas y quería aquí también el comentar lo que en China se está haciendo, que es el propio gobierno formando a los ciudadanos en OpenClaw para que tengan habilidades para crear agentes para el concepto, y esto lo podéis buscar, de One Person Company. Es decir, al final, si tu trabajo, por lo que sea, va a estar afectado o yo mañana me quedo sin trabajo, lo primero que haría es, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Por dónde va esto? Me voy a crear un ejército o equipo de agentes que me ayuden a conseguir mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Puede ser montar mi propio negocio, puede ser buscar otro trabajo, puede ser el crear una aplicación que va a resolver una necesidad que veo que el mercado no está cubierto y que antes necesitaba una agencia, una inversión que no tenía y que ahora por lo menos la maqueta, por lo menos la validación de la idea y el producto mínimo viable puedo crear y puedo lanzar al mercado. Todo eso es lo que nos va a habilitar la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial agéntica. Por tanto, lo importante es, vamos a ponernos, no tengamos miedo, entendamos que hay ciertas medidas de seguridad a tomar, entendamos que con los dockers, con la virtualización, con un ordenador viejo, podemos empezar y entender cómo funciona esto y esto es ir iterando, ir escalando, ir entendiendo cómo funciona esto, porque dentro de un año probablemente a lo mejor no estamos hablando de OpenClaw, sino de la solución que OpenAI va a sacar que sea el equivalente a OpenClaw, que el que creó OpenClaw, Peter Steinberger, ha sido contratado creo que por $1.000 millones. Claro,
es el sueldo de Peter Steinberger para hacer OpenClaw, pero en OpenAI. Dejan OpenClaw como proyecto open source, aprovechemos eso, no nos cuesta dinero OpenClaw y a lo mejor dentro de un año o de 3 meses tenemos la versión de OpenAI en donde vamos a tener los costes controlados, los tokens controlados, donde va a ser simplemente utilizarlo al modo que he dicho yo de KimiClaw y donde vamos a tener toda esa potencia agéntica a las manos o al alcance cualquiera. Si nosotros ya hemos empezado, si nosotros ya somos familiares, somos familiarizados con OpenClaw y lo que podemos hacer, todo eso ya lo hemos ganado. Estamos surfeando la ola. Tenemos ventaja competitiva, o no ventaja competitiva, sino que ya sabemos hacer muchas más cosas. Es importante no quedarse atrás en el mundo en el que estamos. Entonces, ese es un poquito también el mensaje y el por qué es tan importante empezar a hacer cosas con OpenClaw y cuando ya controlemos bien su seguridad, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Yo no sé si le voy a dar acceso a mi cuenta bancaria, pero oye, a lo mejor lo que tú has comentado, abrir otra cuenta con 20 euros o con 100 euros y haz esto y haz lo otro, comprar metal y empezar cosas así, un dinero que yo pueda, que si pierdo no pasa nada, pero que me pueda hacer acciones y que me pueda hacer operaciones y ver cómo funciona y que me automatice muchas cosas de mi vida, tengo claro que lo voy a hacer y que eso va a tener un impacto directo en mi desempeño del trabajo. Y ya tengo pequeños agentes, y no con OpenClaw, tengo pequeños agentes que me están, también con OpenClaw, que ya me hacen presentaciones de PowerPoint, que me hacen research, que luego el human in the loop, evidentemente soy yo, comprobando y poniendo el criterio, pero me hacen cosas del día a día en minutos que antes podía tardar una semana. Me ha permitido cerrar proyectos y cerrar pues, proyectos con clientes en días que si hubiera tenido que dedicarle el tiempo antes de la inteligencia artificial, se me habría demorado semanas y a lo mejor habría perdido ese momentum de ese cliente. Y a lo mejor la competencia ha perdido esa cuenta por no ser tan rápido, por no saber utilizar en su día a día la IA, porque todos hablamos de la IA, pero una cosa es la IA conversacional, como hemos dicho, reactiva y que me diga cosas, y otra cosa es que te haga cosas y que de verdad lo que antes tardabas días lo tengas en minutos. Y luego tú, como profesional, tienes que poner el criterio y tienes que hacer la iteración lógica. Y luego tienes que saber defender y tienes que saber ejecutar lo que presentes. Así es. Pues sí, bueno, ya para cerrar, si quieres, básicamente lo que yo quiero añadir nada más es que gracias a estos agentes lo que vamos a hacer va a ser, más que no vamos a perder el trabajo, lo que vamos a hacer va a ser conseguir ser 10 veces más productivos. Y estando de acuerdo contigo en que esto está escalando de una forma exponencial, cognitivamente no tenemos capacidad ahora mismo para adaptarnos a este cambio tan vertiginoso que estamos teniendo porque, como tú bien has dicho, no es algo lineal, es decir, no es algo que estemos preparados, que podamos prever dónde va a terminar, sino que es que no estamos ahora mismo capacitados. Entonces, nuestro cerebro, como digo, cognitivamente también va a sufrir un cambio, vamos a tener que acelerar, ¿no?, toda esta previsión de hechos y de acontecimientos, de que algo que llevábamos toda la vida teniendo al lado pues va a cambiar, esas necesidades pues van a cambiar, van a desaparecer por completo y vamos a tener pues otras necesidades de una forma así un poco más conceptual. Mi mensaje, muy alineado con lo que acabas de decir, es no tengamos miedo a la IA, no pensemos que esto son Terminators que van a acabar con nosotros, no caigamos en eso. Nos va a hacer salir de nuestra zona de confort y eso es incómodo, claro, pero eso es lo que nos hace mejorar. Adoptémosla cuanto antes, no solamente hacer preguntas al ChatGPT, sino adoptémosla en no tengáis miedo a probar OpenClaw, a crear un agente, todo en entorno controlado, sí, pero usarlo en vuestro día a día porque nos va a hacer mucho más productivo, como has comentado, Rodrigo, y no pensemos que es que nos va a quitar el trabajo y no vamos a tener nada que hacer, sino todo lo contrario. Vamos a ser capaces, con esta mentalidad que he comentado del One Person Company que están introduciendo en China, el pensar que vamos a ser capaces de cualquier disrupción que nos traiga la IA, darle la vuelta y ver cómo nosotros podemos adaptarla a lo que nosotros sabemos, a nuestro día a día, a generar nuevas ideas, a generar nuevas oportunidades. Y ahí, con esa mentalidad, el que tenga esa mentalidad y el que adopte la IA en su día a día, es el que va a liderar los negocios del futuro o los puestos del trabajo del futuro y no le va a faltar, de verdad,
ni trabajo, ni oportunidades, y esa es la mentalidad que yo tengo, y por eso estoy tan entusiasmado con la IA, porque incluso si mañana me quitara esa labor de consultor que tengo, no pasa nada, itero, hago otra cosa, me creo 1000 oportunidades. No, ahora estamos en esa época de la humanidad donde casi lo mejor es ser joven, tener muchas ideas, joven, cuando digo joven me refiero a ser un chaval, de tener 1000 ideas y saber que puedes iterarlas y validarlas y lanzarlas al mercado a un coste mínimo y que a partir de ahí poder escalar. De verdad, estamos en esa época y esa es la mentalidad que yo quiero no solamente tener, sino transmitir a todo el mundo y todo el que me oye y todo el que interactúa conmigo, pues ese es el mensaje que siempre estoy dando sobre la IA y no es el mensaje de miedo de nos va a quitar el trabajo, porque como tú has comentado, Rodrigo, lo que va a hacer es reconfigurarlo y nos tenemos que adaptar, pero eso es bueno, eso nos hace ser mejor profesional y mejor persona. Exactamente, eso te iba a decir, Eduardo. La de veces que habrás detenido un proyecto, ¿no? Porque no has tenido capacidad de conocimiento, porque no has podido dar ese paso, porque no conocías un lenguaje de programación, has dicho, mira, esto es una buena idea, pero tengo ese gap que no puedo cubrir y ahora mismo pues vamos a poder dar ese salto, ¿no? Porque vamos a tener ahí esas capacidades ya hechas con la IA agéntica o con cualquier tipo de IA, ya extrapolando un poco más, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, lo que hay que tener son ideas, no ser necesariamente joven, porque yo creo que la juventud la lleva cada uno dentro, ¿no? Pero bueno, lo que Totalmente, tú sí, sí. dices son esas ideas, ¿no? Y voy a poner un poquito aquí petardo, ¿no? Pero no dejar de soñar y no dejar de llevar a cabo, de materializar, pues esas ideas porque ya se puede hacer, es decir, entonces de lo que se trata es de llevarlas a cabo, porque herramientas ya tenemos hoy día para hacer cualquier cosa. Yo siempre lo digo, con la IA, a día de hoy se puede hacer cualquier cosa. Eso es. Y nada más. Bueno, por mi parte, pues yo creo que ya hemos cubierto casi todo. Ha habido alguna cosita de negocio a lo mejor que nos ha podido faltar, pero bueno, yo creo que Bueno, hemos podido esto transmitir ya una sabes, idea. Rodrigo, que podríamos estar tú y yo hablando Mm, todo el día, además nos gusta, nos ujú, apasiona, pero claro, se trata de, de no, de no enrollarnos más, de que sea algo cortito, de sobre todo dar estas ideas, de generar ujú, esas ganas, esa pasión, esa motivación, por lo menos por mi parte, ujú. y un placer haber estado ese ratito contigo. Igualmente, Eduardo. Espero que nos podamos ver en otro momento también y hablar un poquito más en Claro que sí. profundidad de otros temas. Muy bien, Muy bien, pues nada, muchas gracias. pues a ti, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.